que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile. Buenas tardes, la clase de segundo ESO y segundo PEMAR estamos hoy en Radio Safa para presentar el programa La Edad Media Nesia, actividad que forma parte del proyecto El Gótico Nesia. Azulejo tras la huella de un estilo internacional dentro de un programa de innovación, vivir y sentir el patrimonio. Hoy nos acompaña Antonio Fernández Ugarde, arqueólogo y director del Museo Histórico Municipal de Ecija desde hace 25 años. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, nos gustaría conocerte un poco. ¿Podrías hablarnos sobre ti? ¿Cómo decidiste ser arqueólogo? ¿Y cuál fue la razón de venirte a vivir a Écija? Pues yo, la verdad es que creo que desde que tengo recuerdos, yo no sabía muy bien lo que era ser arqueólogo, pero sabía que me gustaba excavar, o que me gustaban las películas o los libros que leía yo de gente haciendo excavaciones, encontrando tumbas y cosas por el estilo. Me acuerdo en mi casa siempre dicen que fuimos una vez a Galicia y yo no había cumplido 6 años y que vi un cartelito que ponía Castro de no sé cuánto y que tenemos que ir ahí, que todos se quedaron alucinados de que yo supiera que era un castro, porque a mí es una cosa de luego vocacional, yo lo tengo clarísimo y tengo la suerte de vivir y trabajar en lo que me gustaba desde pequeño. De los estudios que has realizado, ¿cuál es tu especialidad y por qué la elegiste? Yo estudié Geografía e Historia y dentro de Geografía e Historia una especialidad que se llama Prehistoria y Arqueología. Esto era un plan antiguo cuando estudiaba 5 años en la universidad y entonces los 2 últimos años eran solamente de Prehistoria y Arqueología, que era lo que a mí me gustaba desde luego. Así que eso, Prehistoria y Arqueología. Bueno, pasando a hablar de la historia de Écija, ¿cuántas civilizaciones han pasado por nuestra ciudad? Pues es una pregunta complicada porque hay que definir primero qué entendemos exactamente por civilizaciones. Si vamos a la raíz de la palabra civilizaciones y queremos decir que se refiere a las sociedades que viven en ciudades, entonces tendríamos que hablar quizá de la época tartésica y de la época ibérica, turdetana, o sea, digamos del siglo VIII, IX al siglo III antes de Cristo, donde no hablamos propiamente de una ciudad en Écija, pero sí de una protociudad, lo que luego en el futuro iba a ser una ciudad, ¿no? Luego obviamente vendría la época romana, que es un periodo claramente de civilización y además muy importante en la historia de Écija, de lo más importante seguramente, que termina en la época tardoantigua o visigoda, y después tendríamos la civilización y la cultura musulmana del Andaluz y ya por fin pues la civilización o la cultura que hay desde la conquista castellana, que obviamente ha evolucionado en los 700 años que han durado o más desde la conquista castellana. Pero digamos que esa sería la serie. Antes de todo esto, pues la prehistoria, que no era civilización exactamente. ¿Cuáles de esas culturas podemos situar en la Edad Media? Pues aquí hay una cuestión que siempre sucede, es que los límites de los periodos los ponemos los historiadores, los arqueólogos, depende. Hay, por ejemplo, gente que piensa que la época visigoda, la tardoantigüedad, ya casi es el principio de la Edad Media. Pero bueno, si somos estrictos, en el caso de Écija, pues al Andaluz, del 711 hasta 1241 40 más o menos, que es la conquista castellana, y luego lo que los historiadores y los arqueólogos llamamos la Baja Edad Media, que sería pues la época desde la conquista castellana en 1241 hasta que llega la Edad Moderna, que el límite que se suele poner siempre es 1492. ¿Existen restos arqueológicos de todas ellas en Écija? Sí, Écija es una ciudad que en realidad es un sitio en el que ha vivido gente en la parte antigua, el casco histórico, desde hace 2000 años, y en la zona de San Gil y del Alcázar desde hace 3000 años. Así que tenemos restos debajo de las construcciones y de las calles actuales. Tenemos resto de todas estas sociedades. De la época medieval tenemos una cosa muy visible, que son las murallas y el Alcázar de Écija, que esos son edificios de lo más contundentes, de lo más grandes que hay en Écija. Pero aparte encontramos restos
ya de menor importancia así monumental, de casas, de patios, de objetos de la vida cotidiana de todas las épocas, incluida desde luego la época islámica y la época bajo medieval castellana. ¿Qué nombre tuvo Écija durante la Edad Media? Pues en realidad el nombre de Écija es casi el mismo desde que aquí hubo un poblado protohistórico, antes de que hubiera una ciudad que se llamaba Astigi, y de ese nombre deriva el nombre de Écija. Entonces, de cómo se ha ido deformando ese nombre. Los romanos le pusieron un apelativo previo, que era Colonia Augusta Firma, que no duró mucho tiempo, porque aquí pues se ve que todo el mundo siguió llamándolo Astigi. Los musulmanes lo llamaron Asticha o Isticha, y del nombre de Asticha o Isticha viene Écija. Así que en realidad esta ciudad tiene el mismo nombre que le pusieron los tartésicos o los turdetanos hace 2700, 2800 años, que ha cambiado un poco, pero es el mismo nombre, de Astigi a Écija. ¿Hubo alguna batalla destacada en Écija o cerca de nuestra ciudad en esta época? Pues Écija siempre ha sido un sitio importante porque está en una posición geográfica bastante estratégica, porque está en los caminos que llevan desde Córdoba a Sevilla y a la desembocadura del Guadalquivir, y también en los caminos que vienen desde la zona de Cádiz hacia el interior de la península, hacia Extremadura. Entonces, por ejemplo, la primera batalla importante que hubo, bueno, después de la batalla del Guadalete, que fue la primera batalla que tuvieron los visigodos contra los invasores islámicos, la primera ciudad importante que se conquistó, perdón por el golpe, la primera ciudad importante fue Écija. Pero en realidad no fue propiamente una batalla, sino que estuvieron asediados durante bastante tiempo, rodeados, hasta que se rindieron los écijanos. Pero, por ejemplo, al final de la Edad Media, ya en el periodo castellano, pero cuando todavía había intentos de retomar la situación por parte de los musulmanes, hubo una batalla muy importante en 1275 en las afueras de Écija, que ganaron los musulmanes, pero no pudieron tomar la ciudad de Écija, que siguió siendo como era de hacía 30 o unos pocos años antes, una ciudad castellana. Así que sí, es una ciudad importante, porque además hay una cosa que tenemos que decir, es que Écija, después de la conquista castellana, que fue en 1240, 1241, se quedó muy cerca de la frontera del Reino de Granada con el Reino de Castilla, Andalucía castellana. Entonces desde aquí había un montón de campañas militares que iban y venían en un sentido. Atacaban los de Granada o atacaban los castellanos y defendían, y viceversa, ¿no? Y las guerras en este momento eran sobre todo expediciones donde los ejércitos iban a saquear, a dañar. Por ejemplo, cortaban todos los árboles y robaban todo el ganado que podían, e intentaban tomar una ciudad, pero pocas veces se podían tomar una ciudad. Pero Écija en aquella época era como una base de operaciones de la frontera militar entre el Reino de Castilla y León y el Reino de Granada. ¿Fue Écija una ciudad importante durante la época musulmana? Fue una ciudad muy importante, como había sido en la época romana. Hay que decir que fue perdiendo importancia a lo largo de la época musulmana. Empezó siendo una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus, sin ninguna duda. Es una cosa que yo he estudiado personalmente. Es una ciudad muy rica, llena de, por ejemplo, de eruditos musulmanes y religiosos musulmanes. Está en una zona muy fértil y sigue estando en una zona muy fértil. Entonces era una zona que producía muchos beneficios para el Estado de cordobés, ¿no? Y a lo largo de la Edad Media fue perdiendo un poquito de importancia hasta que al final del periodo andalusí era menos importante, aunque siguió siendo una ciudad importante y lo ha seguido siendo durante toda su historia. Quizá cuanto más importancia perdió Écija fue en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero toda la edad moderna Écija siguió siendo, bueno, no sé si lo sabéis, pero era dentro de Sevilla, era la segunda ciudad más importante de Sevilla, después de la capital. O sea que Écija siempre ha sido importante, pero es verdad que lo fue mucho más a lo mejor en época romana o al principio de la época de Al-Ándalus de lo que fue al final de la época de Al-Ándalus. ¿Nos podrías contar quién fue Fernando III el Santo y qué relación tuvo con Écija? Pues Fernando III el Santo, así llamado, fue un rey de Castilla y León. De hecho, fue seguramente una de las importancias que tiene su figura histórica, es que fue el primer rey que unificó los reinos de León y de Castilla, que sabéis que eran reinos originalmente independientes. Entonces, como él era hijo de una reina castellana
y hijo del rey de León, pues aunque luego hubo intentos de volver a separar las coronas y hubo muchos conflictos y los nobles siempre estaban enfrentados, como sucede en el feudalismo, que creo que es el tema el centro del tema del que tratamos, hubo muchos intentos de la nobleza, siempre en todos los estados feudales suele rebelarse mucho contra el poder del rey, ¿no? Pero la importancia que tuvo Fernando III es que por primera vez unificó el reino de Castilla y el de León, y luego tiene una importancia para los que vivimos en nuestra zona, y es que fue el rey que protagonizó un segundo momento de la conquista castellana de Al-Ándalus. Digamos, el primer momento fue la toma del reino de Toledo, que se había producido a finales del siglo XI, en época de Alfonso VI. Hubo un momento que estuvo la cosa pues en un tire afloja y más o menos paralizada, pero el segundo gran avance de los castellanos lo protagonizó Fernando III, que fue el que conquistó los reinos, digamos, de andalusíes de Jaén, de Córdoba, de Sevilla y una parte del de Badajoz, y fue el rey bajo cuyo reinado se conquistó Écija a los musulmanes en 1200, bueno, la fecha no está clara, yo creo que es más bien 1241, 1242, pero vamos, a principios de la década de los 40 del siglo XIII. Así que fue un rey que en la historia en concreto de Écija fue muy importante, porque fue cuando se produjo el cambio de una sociedad andalusí musulmana a una sociedad feudal castellana. ¿Se conoce el nombre de algún señor feudal que tuviera tierras en Écija? Bueno, hay muchos, pero hay que decir una cosa importante, es que dentro del régimen feudal, Écija es una ciudad que se llama de realengo. No sé si lo habéis visto esto, pero lo explico porque es interesante. Es una ciudad que el rey nunca se la entregó, por ejemplo, a Osuna o Marchena, el rey le concedió, digamos, el dominio feudal de las ciudades a nobles, pero Écija siempre fue una ciudad, como ciudad importante que era, se la reservó la corona directamente. Eso no quiere decir que no hubiera gente que recibió señoríos feudales, que había muchísimos, ¿no? Pero dentro de ese sistema feudal la corona se reservó gran parte de las tierras. Claro, cuando hablamos de la ciudad, hablamos de las casas de la ciudad y hablamos de los campos de cultivo que hay alrededor de la ciudad. Pero sí que hay un noble que yo creo que conviene que mencionemos, que me trae hasta la chuleta porque hay unas fechas que yo no me las sé de memoria, que fue Nuño González de Lara, que era un militar, que era amigo y compañero del hijo de Fernando III, que fue Alfonso X el Sabio, y que fue el que después de la conquista castellana le hicieron el primer tenente o teniente, digamos, el jefe militar de Écija. Y es una persona muy curiosa porque a pesar de que era amigo del rey, tuvo enfrentamientos muy serios con el rey y, claro, tenemos que entender que la Edad Media no era solamente los castellanos contra los musulmanes y ya está, porque, por ejemplo, este Nuño se refugió en Granada cuando se peleó con el propio rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Pero tiene que ver con Écija por varias razones. Primero, porque tomó parte en la conquista militar de Écija cuando la tomaron los castellanos. Después, porque le encomendaron que en el Alcázar, que está en San Gil, en el castillo, fuera el gobernador militar, digamos, de la ciudad. Y tercero, porque en la batalla que mencionábamos antes, en 1275, los musulmanes ganaron la batalla, le cortaron la cabeza a don Nuño y le enviaron la cabeza a Granada. Y el rey de Granada, como había sido amigo suyo, se la devolvió al rey de Castilla. Así que es un personaje que se puede hacer una película casi como de Juego de Tronos porque es una figura histórica importante y tiene mucho que ver. Y sabemos que ese hombre tuvo donadíos, o sea, señoríos en los tierras de Écija, porque hay un cortijo de Écija entre la zona yendo hacia la Lantejuela y hacia Marchena, que se llama todavía el cortijo del Nuño, y se debe precisamente a que fue uno de las tierras feudales que le entregaron en premio a haber sido un militar que tomó parte de la conquista, y todavía sigue teniendo el nombre, ese cortijo del Nuño, por don Nuño González de Lara, que era un noble muy importante de la corte primero de Fernando III y luego de su hijo Alfonso X el Sabio. ¿De qué se vivía en Écija en la Edad Media? Pues supongo que esto lo habéis visto en historia, pero conviene muchas veces recordarlo. Pues hasta la Revolución Industrial, en Écija y en Japón y en Inglaterra y en todo el mundo se vivía básicamente del trabajo de la tierra, básicamente.
Había, como Écija era una ciudad importante, tenía actividad artesanal y había un gremio de carpinteros y se trabajaba la lana, se trabajaba la seda y había mucha gente, obviamente, en una ciudad grande, pues artesanos de todas las ramas de las industrias, pero hasta la revolución industrial en todo el mundo la riqueza venía de la tierra, de la agricultura y de la ganadería. En Écija de las dos cosas, de la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, el trabajo de la lana era muy importante en Écija porque se lavaba en el río Genil, que era un río caudaloso e importante, pero digamos que el 99% seguramente de toda la riqueza procedía del trabajo de la tierra. Y tenemos que recordar que Écija está en un terreno muy fértil, la campiña a nuestro alrededor y el valle es un terreno muy fértil, de los más fértiles de España, donde plantar cualquier cosa, siempre que llueva lo suficiente ese año, da muy buenos rendimientos. Esto no es un terreno malo como el que puede haber en una zona de montaña. Aquí si plantas trigo y llueve lo suficiente o lo puedes regar, salen unas cosechas muy buenas y por eso Écija era tan importante, como lo había sido, por ejemplo, y lo sigue siendo todavía con el olivar, ¿no? Que es una zona muy importante para el cultivo del olivo, sobre todo lo fue en época romana, pero no ha dejado de serlo hasta la actualidad, ¿no? Y ya para terminar, ¿nos podrías explicar si hubo grandes cambios en Écija entre la Edad Media y la Edad Moderna? La pregunta es complicada, seguramente, ¿no? Pero depende del enfoque que uno le dé. Yo creo que no. Hay un cambio muy importante. Los castellanos, cuando tomaron Écija y en general toda la zona de Andalucía occidental en la que estamos, intentaron repoblarla, intentaron crear pequeñas aldeas que iban repartiendo la tierra de arriba abajo, entre personajes de la corte, entre las órdenes militares de la iglesia, y de ahí para abajo entre pequeños soldados o gente que tenía relación con la corte. Pero esa red de aldeas fracasó. Y entonces yo creo que el cambio más importante es que ese intento de crear aldeas que se hizo después de la conquista fracasó, y tenemos una cosa que a la gente de Écija no le llama tanto la atención como a los que venimos de fuera, es que aquí las poblaciones están muy lejos unas de las otras. Si tú vas a cualquier parte del centro de España para arriba, los pueblos están o unos pegados a otros, o como mucho a 4 kilómetros hay un pueblo. Aquí el único pueblo que había hasta hace 300 años o 200 años, que es relativamente poco, en dirección Sevilla era Carmona. Y fijaros, o sea, está a más de 40 kilómetros, ¿no? Y en el otro sentido no había nada hasta Córdoba, no existía la Carlota. O sea, que Écija era un territorio en el que había ciudades grandes, en la zona en la que estamos. O sea, Écija, estaba Marchena, estaba Osuna, estaba Carmona, pero no había pueblecitos en medio, había algún cortijo, ¿no? Y sin embargo se había intentado crear un sistema de aldeas como el que había en el Reino de Castilla, ciudades o pueblos grandes con aldeas alrededor. Entonces la diferencia, yo creo que más importante fue esa, que al final acabó todo concentrado, una concentración muy grande de la propiedad entre la ciudad y algunos cortijos de terratenientes que tenían muchísimas tierras. Era un sistema muy, muy desigual, porque había gente que tenía tierras enormes y gente que no, que lo que eran trabajadores, siervos, gente que vivían solamente de trabajar en la tierra de otras personas. Eso obviamente era un sistema muy, muy desigual, ¿no? Con gente muy rica y gente muy, muy pobre, ¿no? Pero el sistema, digamos, heredado del feudalismo, en realidad subsistió hasta la llegada de los franceses de Napoleón y los cambios que hubo ya en el siglo XIX. Durante mucho tiempo, pues hay matices, no es lo mismo la sociedad feudal de la Edad Media, cuando esto era una zona en guerra, de la sociedad feudal del antiguo régimen en el siglo XVIII. Pero no ha pasado nada. Pero los cambios no eran socialmente y económicamente, en realidad era un sistema bastante parecido. Antonio, te agradecemos mucho tu colaboración. Hemos aprendido mucho sobre esta época tan interesante y esperamos volver a verte por aquí en más ocasiones para que nos enseñe cosas sobre la historia de Écija. Pues yo encantado cuando me llaméis. Espero que no haya sido demasiado aburrido, porque el tema tampoco es que sea el tema más divertido del mundo, pero bueno, la idea es que se pueda explicar un poco mejor algunas cosas o explicar cosas que no se han llegado a explicar en clase. Así que gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias a ti y hasta el próximo programa sobre la historia en nuestra ciudad. El cielo no entiende
ser su mitad no basta, también necesito su perdón. Lo que acabas de escuchar es una producción de Radio Safa.